Hola, muy buenos días. Bueno, ayer el tema central fue el acompañar, y acompañar específicamente para algo, para ayudarnos mutuamente a discernir, acompañar para discernir. Esto no en el especial contexto en que estamos, pero como una actitud permanente, yo creo, más bien. Francisco Jiménez, jesuita chileno, fue el encomendado para desarrollar esta reflexión en torno a ciertas nociones fundamentales que están implicadas en este tema y que son grandes nociones. Conciencia, verdad, discernimiento y la relación entre lo individual y lo comunitario, la comunidad, entre sujeto o subjetividad e intersubjetividad. Esas eran como las grandes nociones que están detrás. Francisco, que está acá adelante, y espero ser fiel a lo que él dijo, si no tú me corriges. Francisco comenzó su exposición compartiendo con nosotros y comentando toda una serie de imágenes o íconos de Jesús, imágenes muy diversas, tomadas de distintos momentos de la historia del cristianismo. Todas y cada una de estas imágenes están marcadas por el contexto cultural en que surgieron. Ya hemos hablado antes, en los días anteriores de este tema, la importancia del contexto y desde dónde uno hace una representación, una reflexión. Si nos preguntamos, ¿cuál de esas imágenes refleja al verdadero Jesucristo? La respuesta que yo creo que Francisco nos propuso muy claramente es que todas. Cada una expresa la presencia viva de Cristo en el arte, en la cultura, en la sociedad de ese momento. Cada una de esas imágenes, precisamente en su gran diversidad, muestra que Jesús nace cada vez en el esfuerzo de apropiación de cada comunidad en cada momento y situación histórica. Por lo mismo, todas y cada una de esas imágenes nos reflejan a Cristo real, a Cristo vivo y actuante. Pero al mismo tiempo hay que decir que ninguna de ellas puede pretender reflejar completamente a la persona de Cristo. Cristo es mucho más grande que todas y cada una de nuestras formas de expresión, de concepción, de pensamiento, etc. De todos modos, cada imagen expresa una auténtica experiencia espiritual, y acá ya entró nuestro tema. Experiencia espiritual, que es esa experiencia radical que Pablo describe con las palabras: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esa frase de Gálatas 2:20. Esta experiencia fundante de que sea Cristo quien viva en cada uno de nosotros es algo que acontece en la totalidad de nuestro ser e implica también a nuestro cuerpo. Incluso creo que Francisco fue más radical para decirlo. Es una experiencia que vivimos en y desde nuestro cuerpo. Porque somos seres integrales, completos. No podemos sino experimentar todas las vivencias importantes, sobre todo las más importantes, en la totalidad de nuestra persona. Todas las cosas importantes que nos pasan nos involucran integralmente. Bueno, hoy en día la experiencia que tenemos, por ejemplo, de la salud, un poco muestra eso. Ya no hay prácticamente no hay diferencia entre enfermedades del alma y las enfermedades del cuerpo, ya prácticamente son una sola. Eso es una muestra concreta. Bueno, en esta concepción del ser humano que es unitaria, totalizante, hay que entender lo que en la tradición cristiana se ha llamado la conciencia. Francisco la ha descrito como una metáfora o como una metonimia, para que lo busquen en Wikipedia. Porque
¿Y por qué como una metáfora? Porque entendemos la conciencia como algo. Hablamos de ella como algo, como si fuera algo que pudiéramos localizar en alguna parte de nuestro cuerpo, porque es tan importante para cada uno de nosotros. Hablamos de la conciencia como algo. La misma definición de conciencia que aparece en la Constitución Gaudium et Spes, el número 16, nos habla de la conciencia como el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. Lo describe con una imagen, ¿no? El núcleo y el sagrario, en el que el hombre se siente a solas con Dios. Un núcleo en que uno se encuentra con Dios, cuya voz, la voz de Dios, resuena en el recinto más íntimo de aquella. Dios habla en lo más profundo de nosotros mismos, y eso sería la conciencia. En realidad, la conciencia no tiene un lugar físico en nuestro cuerpo, pero sí la podemos concebir legítimamente, la podemos entender como un centro nuclear de nuestro ser personal. Ahora bien, si el Vaticano II afirma que la voz de Dios resuena en este núcleo más secreto y más profundo y más central en nuestra vida, en nuestro ser, una gran pregunta teológica, pero en realidad más que teológica, que tiene que ver con la experiencia humana, digamos, y que ha sido muy fuerte en los más de 50 años que han transcurrido después del Vaticano II. Esta gran pregunta ha sido: ¿cómo tenemos que entender la relación entre la conciencia así entendida como un núcleo interno, interior, y la verdad? El debate se ha dado básicamente entre dos grandes concepciones que acá Francisco describió de una manera muy polar para que se entendiera. Por una parte, el subjetivismo de la conciencia, es decir, entender que todo se juega en el ámbito de las decisiones autónomas del sujeto individual. El sujeto individual decide lo que hay que hacer desde sí mismo, pero de una manera más bien cerrada. Eso por una parte. Y por otra parte, el subjetivismo de la verdad, que consiste en entender que la verdad, además de que es una sola, es objetiva, está claramente perfilada, definida. Y entonces lo que tiene que hacer la conciencia individual es reconocer esa verdad, acogerla y adecuarse a ella. Y lo contrario de esto sería relativismo. Ya, eso sería como las dos grandes posiciones, si no me equivoco, Francisco. El Papa Francisco, en su magisterio, se ha esforzado por dar una cierta orientación que ayude a superar esta tensión, o más bien de estas dos posiciones un poco extremas, intentar un camino para los cristianos. Y entonces lo que él propone es que a través de un camino, con dos recursos, puede ser así, la sinodalidad y el discernimiento, nosotros como cristianos adultos podamos encaminarnos al desarrollo de una conciencia que interpreta y realiza. Una conciencia que interpreta y realiza. Que interpreta, es decir, que no elude una necesaria dimensión hermenéutica de cada situación en sus diversos aspectos. O sea, una persona adulta evalúa la situación también concreta en la que está y la interpreta. Pero además que realiza, es decir, esa reflexión concluye en decisiones concretas enmarcadas en una determinada concepción de la praxis cristiana. La forma de recorrer este camino es lo decisivo, la forma. Y esa forma es, repito, la sinodalidad, es decir, el caminar con otros en apertura a otras miradas, no caminar solos. Y lo segundo, el discernimiento. Y el discernimiento, a esta altura ya lo entendemos como un acto personal, pero al mismo tiempo abierto a la comunidad, no meramente individual. Ambos recursos, podemos decir, pueden llevarnos a un ejercicio de la conciencia que nos libere tanto del subjetivismo autocentrado como del objetivismo, que también es infantil o puede ser infantil y heterónomo, es decir,
entender que uno tiene que hacer simplemente y sin reflexión lo que dice la norma, o peor, lo que dice la autoridad. Simplemente. Entonces, en este desafío se está recogiendo algo que todavía está, y eso fue una alusión que hizo Francisco, que está muy en proceso todavía, después de cientos de años, digamos, de avance de la cultura, precisamente en nuestra cultura católica. Y eso es un poco asumir el impacto de la modernidad. ¿Modernidad en qué sentido? Como un gran movimiento cultural que se vuelca y que reivindica al sujeto. En el entendido que esa intuición es hoy día un llamado ineludible, pero también cargado de muchos bienes para la vida cristiana hoy. Entonces, les quiero decir que para la cultura cristiana y católica, la relación con la cultura moderna no ha sido un camino fácil, y todavía estamos en un proceso de incorporar sin grandes dudas lo bueno que puede haber en ello también. Pero al mismo tiempo hay que ser consciente de lo que Francisco llamó la hipermodernidad, que es un poco la actitud que nosotros vemos hoy en día muy a menudo, y que consiste en una afirmación del sujeto a ultranza, o sea, afirmar al sujeto y al sujeto individual, al sujeto entendido como un ser aislado, y sin someter a crítica a eso. Eso también está muy presente en la cultura que nos toca vivir. Precisamente en este tipo de situaciones o de problemas, la propuesta del Papa Francisco cobra más valor. En el discernimiento, si lo entendemos como hemos explicado, concurren al mismo tiempo la dignidad de la conciencia personal, o sea, el sujeto, la subjetividad, y al mismo tiempo la necesidad del otro, la permanente necesidad del otro, de los otros, de la comunidad, que sería la intersubjetividad. ¿Se dan cuenta? El ejercicio de conciencia, como se describió, implica ambos movimientos. Una auténtica experiencia de discernimiento personal siempre será algo distinto de una acción meramente individualista. Lo personal no hay por qué entenderlo como individualismo. Y además será un camino de diálogo en el que incluso tendrá su lugar el conflicto. El conflicto como un momento no solamente inevitable en nuestra interacción, en nuestra vida de relación de unos con otros, sino que también un momento, en cierto sentido, necesario para el crecimiento en el mutuo enriquecimiento entre subjetividad e intersubjetividad. Ahora, otro punto es cómo nosotros logramos incorporar el momento de conflicto en nuestras relaciones. Pues, eso es fácil decirlo, pero es difícil de vivirlo. Al interior de la Iglesia sigue teniendo sentido y sigue siendo necesario el rol también del liderazgo y de la autoridad. Con esto termino. El rol del liderazgo y de la autoridad, ¿no? Ciertamente, y sobre todo, por ejemplo, en nuestra Iglesia, ya no se puede entender ese rol como la simple función de imponer una norma objetiva que hay que cumplir a como de lugar, sino que hay que entenderlo como un proceso o una actitud de acompañamiento, acompañar a las personas a través de toda su vida en una experiencia de la fe como un camino permanente de discernimiento. Hasta acá lo de Francisco. Y muy brevemente, si se trata de acompañar, me parece que ayer escuchamos un par de testimonios muy importantes que nos reforzaron precisamente la centralidad decisiva de acciones concretas en que esa actitud de fondo tiene que tomar carne. Y me refiero a las descripciones que hubo del trabajo con inmigrantes por parte del padre Isaldo Betín, el padre Beto creo que le dicen, que no tengo el gusto de conocer, y también ese relato muy completo que hizo un grupo de representantes del área de acompañamiento de comunidades de la Delegación para la Verdad y la Paz. He revisado yo en detalle esos testimonios y me parece que sería absolutamente incapaz de reseñar con pocas palabras la riqueza de esta experiencia honda, así que yo los remito a lo que ellos compartieron con nosotros.
Yo, del Padre Beto, solamente yo quisiera destacar como una especie así como de carta de navegación, los 4 verbos del Papa Francisco que él toma y a los cuales le agrega un quinto. Para su trabajo, pero que se aplica también para muchos otros trabajos que nosotros podemos hacer en servicio de los demás. Acoger, proteger, promover, integrar y lo que él agrega, el verbo celebrar. Celebrar auténticamente la riqueza, los valores, los aportes, lo que el otro nos regala. Entonces acá no se trata de sentirse que uno lo está dando todo al otro, sino que agradecer lo que el otro nos viene a regalar y que nosotros no teníamos. Bueno, y para terminar, acerca del trabajo del cuidado de las comunidades dañadas, cuando yo leí ese relato, me constaté con mucha satisfacción cómo uno de los reclamos que anteayer hacía Tegualda Guzmán, ahí yo lo recuerdo, en su exposición se ve aquí recogido y respondió de una manera al mismo tiempo tan humana, tan cristiana, pero también de una manera tan profesional. Y recuerden que Tegualda Guzmán, anteayer decía, es súper importante que en nuestras comunidades seamos muy cuidadosos para atender y cuidar a las comunidades que así lo decía ellos, que han sido quebradas por experiencias de abuso. Y bueno, este testimonio muestra cómo eso se puede hacer. Y una última reflexión ya más personal mía, que yo haría al respecto, es que este tema del daño que este tipo de experiencias provoca en las comunidades, muchas veces nosotros pensamos solamente en las comunidades donde las personas que han sido identificadas como abusadores, digamos, han trabajado o han aplicado una acción pastoral, pero hay que pensar que todas estas personas también provienen de comunidades que quedan también muy golpeadas por estas situaciones que alguno de sus miembros ha provocado. Entonces yo creo que en ese punto yo creo que tenemos que crecer en empatía para captar que a todos, de distintas maneras, estas situaciones nos afectan. Eso, muchas gracias.